El siguiente tema es básicamente los subinformes. Un subinforme es básicamente incluir un informe dentro de otro informe principal. Y se crea realmente de la misma manera. De hecho, tiene un asistente para utilizarlo. También hay opción para que yo puedo primero guardar el informe como un informe principal y luego insertar ese subinforme y mandar a llamar a un reporte que ya está creado. Cualquiera de los dos puedo utilizarlo. Sí van a existir algunas restricciones como tal al momento de un subinforme y básicamente es que, por ejemplo, un subinforme no puede tener otro subinforme, es decir, solo puede hacerse de un nivel. Un informe principal puede tener un subinforme, pero un subinforme no puede tener otro subinforme. Los subinformes no tienen encabezado de página ni pie de página. ¿Por qué no lo va a tener? Porque el informe principal es el que maneja esas dos secciones de impresión. ¿Ok? Bajo este esquema, ¿por qué también vamos a utilizar subinformes? Porque ya cuando los reportes son muy complejos, los informes son muy complejos, necesitamos definitivamente tener que segmentar la lógica de complejidad y es por ello que utilizamos la funcionalidad de subinformes. En otras ocasiones también puede ser utilizado por aspectos de que la información está, está ubicado en otro origen de datos, entonces quiero segmentar mi origen de datos. Los subinformes pueden ser de dos tipos a nivel de un gran grupo y están los no vinculados. Esto es cuando la información de mi subinforme no tiene ningún vínculo a nivel de integridad de relación con mi informe principal. A esto le llamamos no vinculados. Quizás son los menos utilizados, pero en algún momento podrían requerirles un escenario de este tipo. Siendo así, vamos a ver un ejemplo de un subinforme no vinculado. Y para ello entonces vamos a utilizar como informe principal un procedimiento que tiene la información para un estado de resultados. Nuestros parámetros básicamente son fecha inicial, fecha final, y ahora seguimos con nuestro asistente. ¿Qué datos deseamos mostrar? Básicamente me interesa mostrar el débito y crédito de accesorios y de bicicletas. Me interesa agruparlo por nivel 1, creo que esté bastante resumido. Y en este caso si quiero la sumatoria tanto de accesorios como de bicicletas. No quiero ninguna ordenación especial, no quiero tampoco gráficos. Y probablemente si le voy a agregar aquí. Ok. Tenemos ya nuestro informe. Y la verdad es que quiero un informe bastante resumido. Ya vimos que el grupo me aparece el código de la cuenta, por lo cual voy a configurar en mi asistente de grupos que no quiero el nombre de la cuenta, perdón, que no quiero el código, lo que quiero es el nombre de la cuenta. Nombre de la cuenta, nivel 1. Listo, acá tengo ingresos y la verdad es que no me interesa el detalle, lo cual voy a eliminar esta sección. Y si me interesa los totales.
Y también voy a eliminar el pie del grupo. Vamos a darle entonces un título a mi informe. Y no me interesa, vamos a darle un poco más de formato. En los bordes no me interesa que no tengan ningún borde. Y en el total general voy a hacer un poco más grande. Y vamos a agregarle un recuadro. Entonces ya tengo mi estado de resultados por nivel 1. Estos son mis ingresos, este es el costo de ventas y estos son los gastos. ¿Ok? Vamos a agregarle acá en el parámetro también que diga del al. Vamos a agregar los parámetros como tal. Vamos a darle formato. Y lo vamos a agregar al campo de texto. Ok, ya tenemos nuestro informe y vamos a entonces a agregar el subinforme. Para ello básicamente en la barra de insertar seleccionamos insertar subinforme y básicamente voy a agregar ahora, me interesa visualizar como tal acá en un subinforme de las ventas agrupados por familia. ¿Sí? Ventas por familia. Utilizo el asistente de informes. Y para esto voy a utilizar un procedimiento almacenado distinto que se llama informe de ventas sin parámetros. Muy importante que si voy a hacer un informe, un subinforme, perdón, sin vínculos, no voy a tener parámetros. Y ahora me indica qué es lo que deseo mostrar. Bueno, me interesa mostrar el total de la línea sin IVA. Y me interesa agruparlo por código de familia. Me va a sumar entonces el total de filas, el total de línea con IVA, sin IVA, perdón. No quiero gráficos. Y finalizar. Veamos que automáticamente acá me va a agregar este subinforme. Y si le doy doble clic, me abre una nueva pestaña, es decir, yo trabajo el diseño de este subinforme como si fuese un informe separado. Veamos acá, enfoquémonos en estas secciones. Hemos trabajado siempre con nuestra pestaña diseño, vista previa, y acá en este caso tenemos una nueva pestaña que es el subinforme. Voy a eliminar datos que no me interesan.
y puedo ir a la vista previa. Aquí no está toda la información del subinforme, pero en este caso voy a suprimir detalles, no me interesa. Nuevamente voy a la vista previa y acá me está dando el detalle que necesito. Voy a suprimir también el grupo y me quedo acá con el total. Vamos a ampliar un poco el tamaño de la familia. Me está mostrando el código de la familia, por lo cual vamos a trabajar la opción de grupos y le voy a indicar que no quiero el código de familia, sino el nombre de la familia. Estamos. O también ver una vista previa del subinforme. Para ello vamos a utilizar acá actualizar y acá ya puedo visualizar solo cómo se ve el subinforme. Entonces voy a hacer algunos aspectos de formato. Y todavía lo puedo hacer un poco más pequeño. Ok, vamos a dar más aspectos de formato. Ok, vamos a hacer entonces un poco más grande este campo. Listo, veamos la vista previa grupal. Y aquí podemos hacer un poco con el tamaño de este subinforme. Muy pequeño, tenemos que ampliar un poco más. Listo, aquí ya me parece bien. Acá yo lo tengo como pie del informe, pero ya sabemos trabajar también secciones, entonces vamos a agregar una sección para dividir el pie del informe, uno el total del informe y el otro para el subinforme. Ok, voy a moverlo hacia acá. Voy a ajustar esta sección y voy a agregarle un título acá que indique ventas por familia de. Y voy a agregarle acá una línea. Ok, entonces enfoquémonos en nuestro informe principal. Tenemos un encabezado, textos estáticos, más unas concatenaciones de los parámetros. Tenemos básicamente agrupación a nivel de código de la cuenta 1. Este informe se refiere a un estado de resultados, pura información desde partidas contables. Tengo el totalizador de cada uno de esos grupos. Sin embargo, me interesa mostrar datos de venta. Las ventas no son desde las partidas, se obtienen desde facturas, notas de crédito y demás.
dos orígenes de datos totalmente distintos, pero eso es lo que me están requiriendo. Como me facilito o hago un diseño más avanzado, hice el subinforme. En el subinforme ya trabajo los aspectos de agrupación por familias de artículos y mi resultado final es este. Entonces vamos a agregar aquí solo un poco más de espacio. Bueno, ahí está. En un solo informe. ¿Para qué me puede servir esto? Si vemos, yo puedo fácilmente comprobar mis ingresos que están distribuidos por accesorios y bicicletas a nivel de estado de resultados, pero quiero cotejarlo contra las ventas por familia de artículos. De igual manera, podríamos agregar más subinformes y, por ejemplo, un subinforme que me haga la distribución de cómo están mis gastos, por ejemplo, y agregarlo acá abajo. Que es información que no necesariamente es el dato exacto, pero no tiene un vínculo como tal, pero podría servirme para efectos de comprender mi información. Esto sí lo quiero manejar de esta manera, pero yo también podría utilizar la funcionalidad que se llama, y me voy a opciones, datos de formato de subinforme. Este se llama subinforme a la orden. Básicamente es crear como si fuese un hipervínculo. Vamos a verlo acá. Entonces en mi vista previa ya no aparece ese detalle que vimos anteriormente. Para poder ver ese detalle yo tengo que darle un clic a este hipervínculo, el cual me abre en una pestaña separada esa información. Una sola opción. De subinforme a la orden. Podemos quitarlo y volvemos a tener el mismo resultado. Vemos que cuando cambio el tamaño del subinforme, del componente subinforme en el informe principal, cuando voy a la visualización de diseño del subinforme, el tamaño es relacionado o es dependiente de esa configuración que hice. Por acá se sale un campo, pero no se nota porque este campo, la sección de detalles está suprimida. Okay, ahora vamos a ver el siguiente escenario y es un subinforme que sí está vinculado a la información del informe principal. En este escenario vamos a utilizar nuestro procedimiento que hemos estado utilizando de ventas, de ventas, el cual nos pide un rango de fechas. Vamos a mostrar, me interesa el total de la línea con IVA y quiero agruparlo por código de vendedor. En este caso solo necesito que totalice el monto con IVA. No quiero gráficos, tampoco filtros. Y vamos a ir a las opciones de asistente de grupos para que se muestre el nombre del vendedor. Okay, aspectos de formato.
y me interesa el total de las ventas, no me interesa el detalle, no me interesa el pie de grupo. Tamaño de fuente, alinear medios, listo, ok, vamos a darle unos aspectos de formato, no me interesa. Muy bien. Y mi total general, este va a ser de 16, este tanto de 16, señor acá. Okay, ya tengo mis datos específicos de mis ventas por cada uno de los vendedores. Y ahora me interesa tener más detalles de cada uno de estos vendedores. Por lo cual voy a agregar una siguiente sección al encabezado del grupo. Y en esta sección voy a agregar el subinforme. Vamos entonces a utilizar el mismo procedimiento almacenado de ventas. El campo que voy a sumar es el total de línea con IVA. Y me interesa agruparlo por código de familia. Ok, vamos a agruparlo por código del grupo de cliente y luego por código de cliente. Me está sumando también el código de cliente, pero si no me interesa. Solo me interesa que sume total de línea común. Siguiente. No necesito top. Pero sí necesito que le agregue un gráfico. Ventas por grupo de cliente. Acá cambio el grupo de cliente y que se base en el total de la línea común, que es nuestra única medida. En la plantilla. Revisamos y lo vamos a agregar acá. Y vamos entonces a trabajar aspectos de formato. Dentro de los aspectos de grupo, donde muestre en este caso el nombre del grupo de cliente y el nombre del cliente. Vamos a eliminar esta sección, utilizarlo.
Y vamos a subir los totales. Vamos a eliminar estas dos secciones que son los pies de grupo. Y vamos a igualar el tamaño de fuentes. Vamos a hacer 12. Trabajamos respecto de formato. Vamos a dar una vista previa del informe. Bueno, al parecer tuvo un inconveniente Cristian. Vamos a ver, seguramente no guardó nuestro informe. Vamos a ver qué sucede ahorita. Una vez se reincorpore Cristo. Okay. Creo que totalmente evidenciado porque tenemos que guardar siempre nuestro informe. Más que claro. Entonces vamos a iniciarlo nuevamente. El informe principal, como mencionaba, se está trabajando por grupo. Perdón, el primer grupo es el vendedor. Informe de ventas. Fecha inicial, fecha final. El campo puede ser el total de una comida. Deseo agruparlo por código de vendedor. Pero necesito que totalice el total en monto comida. No necesito agrupación especial y no necesito ningún gráfico, tampoco ningún filtro. Y en este caso vamos a ir a buscar nuestra plantilla. Ahora sí lo vamos a guardar. Ok, aspectos del grupo. Para que aparezca el nombre del vendedor. En tamaño 14.
Y también 14, el total del grupo. También 14. Es más pequeño. Aspectos de formato. Vamos a quitar los bordes de este campo. Y vamos a quitar los bordes y vamos a suprimir las secciones que no necesitamos. Estos dos es tamaño 16. Eliminamos bordes. Alineamos. Y parámetros del al formato de la fecha, formato y ahora rastro suelto. El tamaño, listo. Y guardamos y vamos a llevar básicamente acá una sección en el grupo. Y vamos a insertar nuestro subinforme, que en este caso es ventas por estante de informes. Siempre nuestro procedimiento almacenado de ventas. Inicial, fecha final. Vamos a mostrar, total con guión. Agrupamos por código familia, perdón, por código grupo cliente, luego por cliente. Y queremos que nos sume únicamente el total con. No hay top aparecido en gráfico. Ventas por grupo de cliente. Y acá vamos a trabajar aspectos de formato. Eliminamos las áreas que no necesitamos. Los aspectos de grupo. Más que todo el aspecto de nuestra la descripción. Nombre del grupo de cliente. Nombre del cliente. Llevamos los campos de totales. Y suprimimos las secciones que nos interesan.
Entonces el aspecto del tamaño, este va a ser 14, estos son 12, y los aquí son 16. La vista previa al subinforme. Entonces, y el grupo, aspectos de formato, aspectos de la sección, no quiero bordes para este campo, y tampoco queremos bordes para este campo. Y acá el pronto. Ok. Ahora, el dato más importante o el paso más importante es, recordemos que este es un subinforme vinculado, por lo cual vamos a editar, cambiar los vínculos del subinforme. Recordemos que tenemos parámetros de entrada también en el procedimiento almacenado del subinforme, los cuales tenemos que vincular. Para ello, básicamente vamos a agregar y vamos a mapear el parámetro fecha inicial del informe principal con el parámetro fecha inicial del subinforme. Sin embargo, acá es un tanto confuso. Acá estamos dando la explicación teórica y esto es el campo del informe principal y este es el campo del subinforme. Sin embargo, recomendamos que editen el nombre en el subinforme. Por ejemplo, acá los dos se van a llamar iguales. Entonces, por ejemplo, guión bajo subinforme. Fecha final, guión bajo subinforme. Con ello, cuando hagamos ahorita el mapeo, el subinforme, es más comprensible. Vamos acá, es fecha inicial, se está haciendo el mapeo contra fecha inicial del subinforme. Y agregamos fecha final contra fecha final del subinforme. Acá ya tenemos los dos filtros del procedimiento almacenado. Pero me interesa que el subinforme muestre la información únicamente del vendedor actual. Por lo cual vamos a agregar el campo código de vendedor también como un parámetro a seleccionar. Aquí sí varía porque esto ya no es un parámetro del campo, sino que va a ser un campo como tal. Entonces lo que va a hacer es filtrar la información. Entonces le estamos diciendo que envía únicamente el código del vendedor del informe principal al subinforme. Okay. Entonces aquí tenemos el dato.
para cada uno de los vendedores. En cuanto a visualización, podemos hacer varios aspectos. Uno, podríamos hacer que el subinforme solo sea a la orden. Entonces veamos nuevamente nuestro informe. Y aquí tenemos todas nuestras ventas. Ok, entonces nos dice ventas de Marta González. Y si le doy clic, venta de Marta González, 28.425. Ya puedo ver el detalle, cómo está conformado. Ok, vemos que ella principalmente le vende a clientes, luego tiene al gobierno y tiene a las telcos. Y aquí está su distribución de los clientes a los que le vende a Bicicleta Landia, Maravilla Bicicletas, en este caso el gobierno, el Ministerio de Educación, el Telcos 1 y aquí está su total. Esta podría ser una opción de visualización. Aquí vemos que dice título de su informe a petición, podríamos formar algo como vendedor más entonces, okay. Vemos ya entonces que nuestro texto de petición dice ventas del vendedor, ya no es solo ese texto estático, sino que nos dice quién es el vendedor. ¿Sí? Entonces acá es nuestro subinforme, ya se encarga de filtrar la información solo para ese vendedor. Esa es la primera opción. Y también podríamos hacer lo siguiente. Quitamos la opción de subinforme a la orden. Y lo que hacemos es agregar un salto de página. Acá básicamente lo que hace ahora es que me muestra el subinforme de una vez, pero se mezclan los vendedores. Para que no se mezclen los vendedores, ya conocemos las opciones de grupo. Y vamos a ir al grupo vendedores y le vamos a decir que agregue un salto de página. Ahora sí. Entonces ya tenemos, voy a hacerlo un poco más pequeño. Vendedor, los datos de su subinforme. Saúl Sánchez, detalle una gráfica, cómo está el comportamiento con sus clientes, grupos de clientes y clientes. Okay. Para el usuario final o para la persona que va a consultar este informe, pueden observar que no se da cuenta que es un subinforme, ¿verdad? O sea, para él al final es un informe, si esto lo fuese a imprimir, realmente le es irrelevante cómo hice el diseño, pero ya a nivel técnico nosotros distribuimos esto por la complejidad de lo que me estaban solicitando. Dentro de las recomendaciones, en el caso de subinformes, pues es tener cuidado con el origen de datos, más que todo cuando lo importen a SAP Business One, porque Crystal pues funciona con N orígenes de datos, pero recuerden que cuando ustedes importan un informe a SAP, pues el objetivo es que únicamente pida los parámetros una vez, no varias veces, por eso hay que tener mucho cuidado con el vínculo de los subinformes. Y también que el origen de datos sea congruente, ¿verdad? Es decir, que el origen de datos sea hacia un SP o SPs distintos, pero en la misma base de datos. Ya si el SP es un SP consolidador, claro, ese ya no es ningún problema, pero al menos que sean en la misma base de datos, porque cuando ustedes importan un reporte a SAP, él crea un origen de datos automático en base a la sociedad que está vinculando. Por aspectos de exportación, cuando ustedes quieren que ese mismo reporte se exporte a otras sociedades. Así que les hacemos esa recomendación en cuanto a estructuración.